que, bueno, cuando nacemos, cada persona nace con un sexo biológico y simplemente por el sexo en el que nacemos nos encajonan dentro de X características, es decir, nacemos con el sexo femenino y nos asignan el género femenino, es decir, tú simplemente por tener X genitales no te puedes salir de este cajón, ¿vale? Tienes que ser una princesita, ay Dios mío, voy a tener un bebé, le voy a pintar las paredes de rosa, va a ser súper buena, nos va a ayudar en todo. Buah, voy a tener un chico, mira, tiene genitales masculinos, entonces no te puedes salir de este cajón y mi bebé va a ser un machote que va a jugar con camiones y va a conquistar a todas y ella va a estar ahí esperando por su príncipe. Y es que desde que nacemos nos obligan a ser de X manera y ahí es cuando entramos en el problema de la oposición mujeres-hombres y hombres podemos ver perfectamente que sus características están por encima de nosotras, asignan unos privilegios que nosotras no tenemos y es de ahí donde queremos salir y por lo que lucha el feminismo para poder liberarnos y poder estar pues, a la misma altura que los hombres. Principalmente ese es el gran problema. Y, bueno. ¿Pensades que existe desigualdad? ¿Sí? A ver, mira, muchas veces, o sea, en lo que decía Alexia, pues sí que es verdad que tenemos eso que decía ella, ¿no? Nacemos mujeres entre comillas, nacemos hombres entre comillas y por nacer pues con unos genitales o con otros, pues se nos adjudican pues una serie de características que parece que tenemos que cumplir a rajatabla y quien se sale de ahí, sea hombre o sea mujer, tiene problemas en su vida social y eso yo creo que cualquiera de nosotros podría decirlo. O sea, imaginaros una niña que tiene un carácter fuerte, que se sabe imponer, es una mandona. Un niño que tiene ese mismo carácter fuerte y se sabe imponer, es un líder. Una niña que llora y que muestra sus emociones es una niña sensible. Y el niño es un maricón. Entonces hay que tener claro que el feminismo lo ocupa todo y que nosotros y nosotras pues lo vivimos en primera persona. Entonces lo que decían de luchar contra la dictadura de género es intentar un poco romper estas barreras que están al final en nuestra mano. Entonces lo que decían de lucha entre hombres y mujeres. Muchas veces se pone el feminismo como que las mujeres nos queramos comer a los hombres. Eso no es verdad. Y muchas veces se explica así. Actualmente sí que es cierto que teóricamente tanto mujeres como hombres deberíamos tener los mismos privilegios para llegar a ciertas metas en la vida. Pero lo cierto es que ni hombres ni mujeres tenemos las mismas oportunidades ni tenemos que pasar los mismos obstáculos para llegar a esas metas. Entonces, imaginaos que los hombres estáis aquí y las mujeres estamos aquí, para llegar a una meta que está pues por aquí. Cuando nosotros decimos queremos darle privilegios a las mujeres, es que nos queremos igualar. No queremos darnos unos privilegios a las mujeres que los hombres no tengan. Queremos darnos a las mujeres los privilegios que los hombres ya tienen. ¿Qué pasa si nosotras decimos, por ejemplo, ahora hace poco se escuchó mucho lo de pues nosotros también queremos un día del hombre? Vamos a ver. Ojalá no tuviésemos que reivindicar cosas que por desgracia tenemos que reivindicar. Entonces, si nosotros en vez de hacer así, hacemos así, no solucionamos absolutamente nada. Y eso es un poco lo que luchamos y lo que se reconoce como empoderamiento de la mujer. Es decir, que la mujer salga de ese cajón, como decía ella, y luchar un poco contra la dictadura de género. Pero bueno, é dicir que o Día do Home existe, vale? Que todo o mundo se quede tranquilo. En novembro, creo que é o 19? Sí. O 19 de novembro existe o Día do Home. O que pasa é que ese día pasa totalmente desapercibido porque non hai a necesidade de utilizarlo para reivindicar nada. É dicir, que reivindicas o Día do Home? As mulleres, o Día das Mulleres, estamos reivindicando, sobre todo, femicidios. Que é un femicidio? Pois, digamos, que matar a unha muller polo feito de ser muller. Por iso, bueno, antecede maltrato e todo este tema. Logo que dicía ela, é certo que é unha liberación para a muller, pero tamén intentamos, dende o punto feminista, liberar aos homes do estereotipo masculino. O estereotipo masculino que non lles permite moitas veces poder ser eles mesmos. Con isto quero dicir que se un home chora non ten a liberdade total para poder chorar en público. E dicir, ten que ser violento, ten que ser agresivo, ten que mostrarse duro. De alguna forma, iso perxudica moito. Perxudica moito porque non sempre te dan esa tranquilidade e moitas veces crea moita inestabilidade interna. Esa inestabilidade interna leva a que haxa unha taxa moi alta de suicidios a nivel masculino a chegar a determinadas idades. Que tamén custa moito que un home saia do armario,
bueno, tamén gusta que unha muller o faga porque está moi sexualizado,